¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a trabajar con el rango de una matriz no cuadrada por el método de determinantes. Primero, hablemos del rango de una matriz no cuadrada por determinantes. Y vamos a decir que se debe elegir la submatriz cuadrada de mayor orden posible y luego se calcula su determinante. El orden de la mayor submatriz cuadrada cuyo determinante sea distinto de 0 será el rango de la matriz. Y la forma de representarlo va a ser la misma, ¿verdad? Rank de A o R de A. Algunas condiciones. Se pueden descartar una fila si todos los elementos de esa fila son ceros. Si hay dos filas iguales, si una fila es proporcional a otra y si una fila es combinación lineal de otras. Entonces, en este caso, vamos a ver un ejemplo, el cual dice calcular el rango de la siguiente matriz A por determinantes. Tengo la matriz, esta matriz puedo encontrarle su orden o su tamaño, que es una matriz de 3 por 4. Entonces, por no ser cuadrada, yo debo de proceder eligiendo una submatriz que se encuentre acá, una submatriz que sea cuadrada. Entonces yo puedo elegir una submatriz de 3 por 3. Puedo elegir estos elementos y decir que aquí tengo la submatriz A1, que tiene esos elementos y de la cual voy a calcular también su determinante. Ahí tengo la simbología y automáticamente yo puedo decir que este determinante es 0. ¿Cuál es la razón? Que la columna 1 y la columna 2 son iguales, usted lo puede verificar. Entonces ahora pasemos a encontrar otra submatriz. Voy a elegir otra submatriz cuadrada de 3 por 3 con estas dos columnas y esta última columna. Formamos la submatriz A sub 2 y encontramos el determinante de esa submatriz. Entonces nuevamente yo puedo decir que este determinante es 0. ¿Por qué razón? Porque la columna 1 y la columna 2 siguen siendo las mismas. Solo ha variado la columna 3. Entonces el determinante por propiedades me da 0. Seguimos ahora con la misma matriz encontrando otra submatriz de 3 por 3. Voy a elegir ahora estos elementos. Entonces con ella formo la submatriz que le llamo A sub 3 y trato de calcular su determinante. Entonces observo que este determinante automáticamente me va a dar 0. ¿Cuál es la razón? Si usted se fija, hay una combinación lineal. La columna 1 es equivalente a sumar la columna 2 y la columna 3. Veamos si es cierto. Si yo sumo la columna 2 con la columna 3, 0 más 1 me da 1. 1 menos 1, 0. Menos 1 más 2, 1. Y por esa razón el determinante es 0. Pasemos entonces a encontrar otra submatriz cuadrada, siempre de 3 por 3, que esté contenida en la matriz A. Voy a elegir la primera columna y las últimas dos columnas. Y a eso le llamo la submatriz A sub 4. Ahí están sus elementos, encuentro su determinante y nuevamente me doy cuenta que ese determinante será 0. ¿Por qué razón? Porque hay una combinación lineal. La columna 2 es equivalente a restar la columna 1 menos la columna 3. Veamos si es cierto. Si yo hago 1 menos 1 me da 0. 0 menos 1 se convierte en 1. 1 menos 2 es menos 1 y por esa razón el determinante me dio 0. Si en algún momento el determinante no me da 0, yo lo puedo resolver mediante el método de Sarrus o también por cofactores. Si hubiera obtenido un valor distinto de 0 al calcular un determinante de 3 por 3, pues entonces el rango de la matriz sería 3. Pero como no me dio en ninguno de los casos, voy a seguir probando con otra submatriz, ahora de tamaño 2 por 2.
Entonces, elijo acá una submatriz de 2 por 2. Puede ser cualquiera, yo me voy a decidir por elegir estos elementos y tratar de calcular ahí su determinante. Entonces, la submatriz A sub 5 tiene esos elementos 1, 0 y 0, 1. Y si yo le quiero calcular el determinante, pues entonces lo hago multiplicando los elementos de la diagonal principal menos los elementos de la diagonal secundaria. Y me doy cuenta que me da como resultado 1. Ese valor 1 yo lo analizo y digo, bueno, es un valor distinto de 0. Entonces, ¿cuál va a ser el rango de esta matriz? El rango va a ser 2. ¿Por qué? Porque ha sido extraído de un determinante de una matriz de 2 por 2. Y hasta aquí finalizamos con el ejercicio. Espero que les ayude.